Desde este sábado, 25 comunas retrocederán en el plan paso a paso. De ellas, 14 lo harán a cuarentena, entre las que destacan Talca y también Chillán. 64 comunas estarán bajo confinamiento, por eso vamos a profundizar en este escenario sanitario, en la segunda ola que está viviendo nuestro país con el doctor Juan Pablo Torres, él es infectólogo de la clínica Las Condes. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Davor. Un gusto estar con ustedes. Doctor, bueno, de acuerdo a los antecedentes que manejamos, más de 25.000 casos activos, la saturación de las UCI, ¿esta segunda ola es más fuerte de lo que se pensaba en un comienzo o no? La verdad es que estamos enfrentando las cifras que esperábamos, que iban a aumentar, ¿no es cierto?, posiblemente después de las fiestas de fin de año, tanto la Navidad, el Año Nuevo, y la evolución que tienen las pandemias en tener olas posteriores. Así que estamos claramente frente a este repunte. Nunca dejamos de estar en un número de casos bajo los 1.000. Y ahora, ¿no es cierto?, con un aumento sostenido, con un aumento en los porcentajes de positividad y también con un aumento en el número de consultas y con el número de hospitalizaciones que, sobre todo cuando lo vemos a nivel de UTI, son indicadores más bien tardíos de consecuencias que vamos viendo posteriormente. Entonces es muy probable además que en las próximas semanas esos números se mantengan o incluso vayan aumentando también, lamentablemente. Doctor, ¿y qué se puede hacer en el corto plazo para tratar de aumentar la capacidad, por ejemplo, de las UCI? Ayer el ministro Enrique París decía, bueno, cálmense, podemos crecer todavía, pero uno entrevista a los directores de los hospitales en el norte del país, en el sur, y la verdad es que dicen que están saturados y que ya no hay cómo prácticamente fabricar nuevas camas de alta intensidad. Sí, la mejor medida sin duda es tratar de tener la mínima cantidad de pacientes que lleguen a enfermarse, a hospitalizarse, a ocupar las UTI. En ese sentido, sin duda que hay medidas, y yo me referiría a 3 puntos ahí. Uno, las medidas de autocuidado que ya todos conocemos. Uso de mascarilla, distancia social, higiene de manos, evitar salir si es que uno está enfermo, evitar la movilidad, uso de espacios ventilados, ¿no es cierto?, actividades al aire libre. Eso lo podemos hacer cada uno de nosotros en nuestra familia y es indispensable cumplirlo porque si no nos vamos a enfermar más. El virus trabaja 24/7 contagiando personas cuando hay contacto, así que eso hay que evitarlo. El segundo punto tiene que ver con las medidas oportunas que hace más bien la autoridad sanitaria, ¿no es cierto?, medidas globales y que tienen que ser intensificadas oportunamente cuando estamos viendo tendencias como lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, que ocurre en nuestro país. Y en eso es muy importante partir desde el comienzo. Mucho testeo, que eso sí lo hacemos bien en Chile, incluyendo la búsqueda activa de casos y pacientes asintomáticos, asociado a una muy buena trazabilidad y aislamiento de los pacientes, en donde yo creo que tenemos todavía bastante espacio para mejorar la trazabilidad y el aislamiento que estamos haciendo, y eso además tiene diferencias en diferentes regiones y comunas del país, y ahí tenemos que hacerlo mejor. Y lo tercero, lo último, es el último eslabón, las UTI y el uso de cama intensivo, que claro, ya cuando hay un aumento, sin duda que lo que queda es aumentar el número, tanto a nivel público como privado, pero insisto que fijarnos en las UTI y en las camas de UTI es un indicador tardío de una situación que va ocurriendo. O sea, si nos vamos centrando en eso, siempre vamos a llegar tarde. Lo más importante es evitar el contagio de la mejor manera en las etapas previas, y para eso las medidas nuestras, individuales y familiares, son clave, y también el testeo y la trazabilidad, ¿no es cierto?, que se puede hacer no solo a nivel comunitario, sino que también en la atención primaria de salud, etcétera. Entonces, estamos en una situación bien compleja, estamos además en una época del año en que tendemos a relajarnos y no lo vamos a poder hacer de una manera habitual, y ese es el desafío en estos próximos días. Pero usted sería cauto, doctor, por ejemplo, en pensar de que prontamente, quizás la próxima semana, los doctores, el personal médico de los diferentes centros de salud del país van a tener que comenzar a hablar nuevamente del dilema de la última cama, ¿o ese no es tema ya? Es un tema, porque además, como lo han comentado la sociedad científica, el mismo ministerio, ¿no es cierto?, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, estamos en un momento en que hay otras limitantes, digamos. Tenemos, ¿no es cierto?, menos camas disponibles porque ya habían otros pacientes no COVID utilizándolas. Tenemos un personal de salud, no solo médicos, enfermería, kinesiólogos, de múltiples profesiones de la salud, que está muy extenuado, y eso también es verdad. Entonces hay menos disponibilidad, porque una cosa es tener equipamiento y otra cosa el recurso humano. Y además en un periodo de vacaciones, ¿no es cierto?, en donde eso hace que la situación sea difícil. Entonces, que tengamos situaciones de sobresaturación es una realidad, lo han vivido los países y lo están viviendo países que están ya en segundas y terceras olas de la pandemia en el hemisferio norte,
como por ejemplo en Europa, en Estados Unidos, así que sin duda que es una situación a la que nos estamos acercando, ¿no es cierto? Y que tenemos que tomar las medidas para estar, ojalá, lo más lejos posible de eso, pero la verdad que el margen se nos va acabando y se nos hace una situación más compleja. Pensando en las cifras que tiene nuestro país, en el día de ayer se informaban 4.363 casos, más de 25.000 activos. Hoy día, y a contar de mañana principalmente, doctor, comienzan unas cuarentenas masivas en nuestro país. Van a ser 64 comunas las que están en cuarentena. ¿Usted cree que tiene utilidad el restringir la circulación de la gente cuando ya todo el mundo prácticamente sabe lo que hay que hacer? Utilizar la mascarilla, usted lo decía, lavarse las manos, mantener la distancia. ¿Sirven las cuarentenas a esta altura? Bueno, la verdad es que desde el punto de vista de la infectología, yo siempre digo, ojalá pensáramos más como el virus que como los humanos para enfrentar al virus. El virus va a aprovechar cada oportunidad de cercanía de una persona que está contagiada o un no contagiado de transmitirse. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, las medidas ya sabemos que lo que es efectivo, sabemos que es evitar ese contagio y para eso sabemos que las medidas son el uso de mascarilla, que ha sido tremendamente eficaz si se usa y si es que se usa bien, la distancia, la higiene de manos, los espacios ventilados, ¿no es cierto?, y limitar nuestra movilidad si es que no necesitamos hacer cosas que sean esenciales. Y en eso están, nuevamente, esto es un equilibrio entre las decisiones personales y familiares y todo el apoyo que tenemos que hacer de manera individual, más lo que haga la autoridad sanitaria. Y ambas tienen que hacer sinergia, porque si no se van de la mano, vemos que los resultados no son los óptimos o los mejores que podríamos ocupar. Así que aquí corren ambos, la responsabilidad individual y familiar, y también si es que las cifras van aumentando y nuestras camas se van saturando, por supuesto que se tiene que aumentar en las medidas de restricción de movilidad. Las cuarentenas son complejas porque no solamente tienen que ver con el tema sanitario, sino que también social, de vulnerabilidad social, y por eso es que hay varios países que acompañan para tener un poquito más de éxito, porque las cuarentenas no son la solución definitiva del problema en absoluto, sino que las otras medidas de prevención se acompañan de apoyos, ¿no es cierto?, de tipo económico a las familias más vulnerables, ¿no es cierto?, o algunas otras iniciativas que empiezan a ser un poquito más innovadoras porque ya hay cansancio en la población, pero no podemos aflojar en ese cansancio ahora respecto a ampliar los horarios. Cualquier cosa que disminuya el contacto y la movilidad nos va a servir. Si es que eso implica llegar a una medida ya de cuarentena, también lo vamos a tener que asumir y lo vamos a tener que hacer. Pero nunca dejando de lado y traspasando la responsabilidad personal que tenemos, porque aquí es responsabilidad de todos tener un beneficio, tal cual como es el uso de vacunas, ¿no es cierto? Una cosa es que me vacune y me proteja yo, pero también el hecho que yo me proteja y me vacune va a favorecer al resto también. Es el mismo concepto. Doctor, usted lo decía, cada país está aplicando de alguna manera su propia receta, tratando de improvisar en muchas de las medidas también porque nadie sabe bien hasta cuándo va a durar todo este fenómeno de la pandemia en el mundo. Y ayer nos sorprendimos, por lo menos en los medios de comunicación, con una de las determinaciones que tomó Alemania de prohibir esto, que es tan clásico, usted mismo lo decía, las mascarillas de tela que se utilizan cotidianamente en nuestro país y solicitar que la gente utilice mascarillas más efectivas. Ojalá la N95, que es la más top para combatir la pandemia, la que hace, la que de alguna manera, de mejor manera, vulnera el virus. ¿Usted recomendaría que Chile tome esa misma decisión, que prohíba estas mascarillas de género? Lo que pasa, eso tiene que ver con la disponibilidad, ¿no es cierto?, que exista del recurso, en este caso de las mascarillas, el acceso. Si es que eso se pudiera mejorar, sin duda que yo estoy de acuerdo, porque la mascarilla ha demostrado ser una herramienta bastante al alcance, ¿no es cierto?, de las personas y que tiene un impacto en disminuir significativamente la transmisión que también ha sido demostrado a lo largo de la pandemia. En ese sentido, si es que nosotros existiera el stock y existiera la posibilidad de acceso, el avanzar en mascarillas que sean más eficientes es una medida que es eficiente. Pero ojo que lo estamos evaluando, ¿no es cierto?, en el contexto de un país desarrollado, con los medios adecuados, y que, claro, si nosotros pudiéramos avanzar en ese desafío, y no a nivel de todo o nada, o de todo el país o en ninguna parte, sino que en las zonas donde hay un aumento de casos y pudiéramos ir apoyando con mejor uso de mascarilla y mascarillas más eficientes, sin duda que sí. Es una medida que suena razonable y que podría ser un aporte también. Pero siempre va a depender del buen uso, incluso como una se la instala y se la saca, porque aunque sea una excelente mascarilla, una N95, si no tenemos además una campaña de educación del buen uso, podemos no ocupar bien el recurso, porque también se tiene que ir de la mano con medidas que pueden ser bastante simples, pero que van a proteger el buen uso de ese recurso. ¿Y a usted le parece, doctor, en ese punto de vista, que el Ministerio de Salud ha informado bien respecto a las mascarillas, cómo utilizarlas, cuándo utilizarlas, qué tipo de mascarilla? Yo,
por ejemplo, confío plenamente en mi mascarilla de género, la lavo una vez a la semana, pero eso no está tampoco en los informes comunicacionales que hace el gobierno. Claro, por ejemplo, ahí tú la estás tocando con la mano, ¿no es cierto? Y quizás después eso se va a poner en tu boca, lo vas a poner y sacar. Entonces, sin Es de duda que sí, utilería. yo creo que... no, está bien, y creo que es un muy buen ejemplo, digamos, para poder transmitir la educación. Yo creo que, no, yo creo que ahí cualquier esfuerzo que se haga en campaña educativa es indispensable, y si es que estamos en un momento como esto, además en una transición en que uno ve que va a llegar la vacuna, pero la vacuna no va a llegar a solucionar el problema ahora, sino que nos quedan varios meses, tenemos que, y creo que es bueno hacer más campañas de educación para el correcto uso de la mascarilla, para el correcto uso de las medidas preventivas, para poner en el tema, hacer una comunicación, ¿no es cierto?, lo más efectiva de los riesgos que existen y que no han pasado todavía, lamentablemente, en esta pandemia. Sí tenemos como una luz al final del camino, cuando ya más del 70, el 80% de Chile esté vacunado, sin duda que vamos a producir un quiebre en la pandemia, pero eso va a ocurrir, como sabemos, probablemente en varios meses más, y por ahora tenemos que insistir en todas estas medidas. Y hay mucha responsabilidad personal. Yo lo escucho, pucha, es que estoy cansado, es que ahora viene el verano, pero es que lamentablemente tenemos que intensificar las medidas porque el virus no veranea, no le importa si es que estamos cansados o no estamos cansados, lamentablemente. Entonces, por eso es pedir estos esfuerzos, digamos, conjuntos para poder tener el mejor resultado posible. Doctor, y respecto a las vacunas, esta semana se aprobó la vacuna china Sinovac y hay varias personas que han criticado el hecho de que se haya restringido a un grupo etario entre los 18 y los 59 años y se haya dejado fuera, por ahora, al grupo de mayor riesgo, que son los adultos mayores. ¿A usted le parece correcta esta decisión? Hoy día, por ejemplo, en el Mercurio viene una columna de opinión firmada por Pablo Vidal y Jimena Aguilera del Instituto de Ciencias de Medicina de la Universidad del Desarrollo y son muy críticos con el Ministerio de Salud. Dicen que acá se cometió un error grave. ¿Cómo lo ve usted? Primero, yo creo que tenemos que ir por el lado, lo positivo, es que estamos teniendo vacunas, de que en Chile se están aprobando vacunas, luego de la de Pfizer, la de Sinovac, probablemente la próxima semana tengamos noticias, ¿no es cierto?, con aprobaciones de la vacuna de Oxford, Janssen, etcétera, y consecutivamente. Segundo, transmitir un mensaje muy potente, ¿no es cierto?, a toda la población de que tenemos un programa nacional de inmunizaciones muy sólido, con mucha tradición y fortaleza, en que cualquier vacuna que finalmente sea aprobada, ¿no es cierto?, y realmente bien aprobada en Chile, va a ser segura y va a ser eficaz. Así que confianza en esas vacunas. Y de hecho lo que estamos viendo aquí es que se aprueba la vacuna de Sinovac y que nos gustaría poder tener, ¿no es cierto?, ampliar su uso a los mayores de 60 años porque, ojo, el ISP aprobó el uso para los mayores de 18 años. Esa fue la aprobación que hace el Instituto de Salud Pública para la vacuna Sinovac. Es cierto de que están en curso los datos para qué es lo que pasa con la eficacia, no la seguridad, porque es segura también para los mayores de 60 años, en eso no hay duda. La vacuna Sinovac es una vacuna segura para cualquier persona mayor de 18 años, incluyendo a los mayores de 60. Y por último, quiero compartir que creo que también en la medida que hayan vacunas disponibles y sabiendo que los mayores de 60, sobre todo los mayores de 70, es una población de más riesgo y de más riesgo no solo de morbilidad, sino que también de mortalidad, sin duda que podemos reanalizar esas indicaciones y yo estoy de acuerdo, digamos, en que podríamos tener la posibilidad de avanzar en usar esas vacunas en el grupo de riesgo si es que existe, sabiendo que la seguridad no está en juego, que vaya a tener un poco más o menos de eficacia y que falten algunos pocos días, digamos, o semanas para conocer más resultados respecto a la eficacia en los mayores sobre todo en los mayores de 70 años, es cierto, pero creo que hay suficiente evidencia como para pensar que si hay vacunas disponibles podemos tener una oportunidad de proteger mejor a nuestros adultos mayores. Tenemos que repensarlo y abrirnos a la posibilidad de que pueda haber un uso, sobre todo porque estamos hablando de una población de extremado riesgo y sobre todo ahora en una situación en que tenemos un repunte muy significativo y que nos tiene bastante complicado. Doctor Juan Pablo Torres, infectólogo de la Clínica Las Condes, muchas gracias, muy gentil por conversar hasta ahora con La Mañana Informativa. No, al contrario, muchas gracias, Daur, gracias por poder transmitir estos mensajes y el apoyo que ustedes hacen justamente en eso, así que un gusto. Gracias, buenos días.